Hola, ¿cuánto nos ama el Señor? Aún antes de que naciéramos, ya estábamos en la mente de Él. Todos los que seguimos a Jesucristo, todos los que amamos a Jesús, ya estábamos en la mente de Dios antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué digo esto? Hoy, esta tarde, estamos recordando el sacrificio del Señor Jesucristo, su crucifixión. Dice la Biblia que fue un viernes más o menos a las 3 de la tarde, como ahorita. Y muchos piensan que lo que vivió Jesús en su pasión fueron coincidencias, no solo coincidencias, fueron casualidades, fue su destino, pasó porque tenía que pasar. Pero la Biblia dice claramente que todo lo que vio Jesucristo desde que nació hasta que murió, todo estaba perfectamente planeado por Dios. Era un plan perfecto, hecho antes de la fundación del mundo. Por eso digo que cuando Jesús murió, como lo vamos a ver ahora, fue por causa nuestra, por amor a nosotros, y aún antes que el mundo fuera formado, el Señor ya nos tenía en su mente. Tú ya estabas en la mente de Dios. Todo el plan de Dios está escrito en la palabra. Jesucristo dijo, escudriñen, estudien las escrituras porque ellas hablan de mí. Y vamos a ver las escrituras que cada cosa que Jesús vivió, él mismo decía, tiene que suceder porque está escrito y tiene que cumplirse el plan de Dios. Yo vine, dice Jesús, a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es un plan perfecto, completo, donde Jesucristo nace y muere y resucita y vive todo lo que tiene que vivir. Y todo lo que sufrió y todo lo que vivió, solo pensando en ti y en mí. Solo pensando en nosotros. Solo pensando en aquellos que, por la gracia de Dios, íbamos a creer en Él. Jesús se apegó voluntariamente a ese plan de Dios. Mira, te voy a mostrar algunos pasajes y te voy a mostrar algunas profecías. No puedo en un momento pequeño de 40 minutos mostrarte todos los pasajes que profetizaron cada cosa o cada evento que Jesús vivió, cada evento importante que Jesús vivió. Pero fíjate cómo el Señor Jesucristo se apega a la palabra de Dios. Dice en Mateo 26, a la verdad el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. ¿Sabes qué significa esto? El Hijo del Hombre va a vivir, va a experimentar, va a sufrir, va a hacer todo lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que está escrito de él. Todas las profecías que se hablaron acerca de Jesús nos hablan de quién era Él y nos hablan de lo que te acabo de decir. El plan de Dios para salvar a sus amados hijos. A todos aquellos que con todo el corazón hemos creído en Jesucristo y le hemos seguido y seguimos confiando en Él. Y fuimos perdonados por gracia, no porque lo merecemos. El Señor pensando en nosotros antes de la fundación del mundo. Eso es maravilloso. Cuando Jesús resucitó, dice que iban dos de los discípulos, iban en camino de Jerusalén, iban a Emaús, a un pueblo cercano por ahí. Y Jesús, ya resucitado, se les acerca. Ellos no lo reconocen porque no podían pensar que era Jesús porque ya lo habían sepultado. Ellos vieron morir a Jesús, así que en su mente Jesús había muerto. Y el que se acerca es Jesús, y entonces va con ellos y les pregunta, ¿de qué están hablando? Dijo, pues que eres el único extraño que no sabe lo que pasó en Jerusalén, cómo el Mesías Jesús fue crucificado, fue sacrificado, y le empiezan a decir, y entonces Jesús les habla y les dice de esta manera. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús iba con estas dos personas, iba platicando y le estaba diciendo, mira, Moisés dijo esto, y David dijo esto, y Isaías dijo esto, y Jeremías dijo esto, y Zacarías dijo esto, y estaba mostrando un montón de pasajes de la escritura que estaban demostrando que Jesús, lo que vio Jesús, no eran casualidades, no estaba viviendo a lo que el día da, era un plan perfecto y Jesús se estaba ajustando perfectamente al plan de Dios. El pasaje que iba a leer ahorita en Mateo 26 se refiere al momento cuando Jesús es arrestado y viene Judas con los sacerdotes y escribas y todos con palos, y en un momento de valor Pedro saca la espada y le tira un espadazo a uno de los siervos de los sacerdotes, le corta la oreja y Jesús lo detiene y dice, espérate. Y fíjese las palabras de Jesús. Eso se encuentra en Mateo 26, verso 53. Dice Jesús a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aún en este momento, cuando lo van a prender y Pedro lo quiere defender, Jesús está diciendo, tranquilo, yo puedo pedir a mi Padre que mande ángeles, legiones de ángeles para defenderme, pero no lo voy a hacer porque es necesario que yo me apegue perfectamente al plan que mi Padre estableció. Sí, no solo Jesús se apegó al plan de Dios, pero todas las cosas que iban pasando nos estaban mostrando hermosamente. Dios dejó estas escrituras para que tú y yo entendamos que Jesús vino a cumplir un plan de salvación por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un proyecto, era un plan, y Jesús lo cumplió hasta el final. Y yo te voy a mostrar ahorita 5 profecías, y créeme, son muchas profecías. En los Salmos, los profetas Isaías, Zacarías, Jeremías, Moisés, hablaron del Mesías, pero no solo del Mesías rey que va a venir, que viene pronto. Ya ustedes hemos tenido estudios bíblicos donde hemos demostrado que el rey ya viene, el Mesías rey viene, pero antes tenía que venir el Mesías sufriente. Por eso yo le describí a este mensaje el Mesías sufriente. El Mesías tenía que venir primero a cumplir un plan de salvación. Murió porque era necesario. Tu pecado, mi pecado, nuestros pecados nos estaban separando de Dios y era necesario que alguien viniera a pagar por nuestra culpa. Y por eso vino el Hijo de Dios, a morir por nosotros, para pagar, para sustituirnos. Pagar por nosotros, para poder para poder alcanzar salvación para nosotros. Todo lo que Jesús vivió, nosotros estábamos en su mente. Él estaba pensando en toda la gente que iba a salvar con su sacrificio. Y Jesús fue muy valiente porque sabía perfectamente, Él conocía el plan de Dios. Perfectamente tenía que cumplir todo lo que vivió, todo lo que sufrió, porque era el precio que se pagó para que tú seas salvo. Para que gratuitamente tú puedas recibir la salvación por la fe en Jesucristo. Te voy a mostrar 5 profecías y el cumplimiento. La primera profecía la vemos en Zacarías capítulo 11, verso 12. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Jehová me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Jehová dijo, hermoso precio con el que me han apreciado.
30 piezas de plata. Esta profecía se refería a que el Mesías, que era el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que es Dios mismo, iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Y vemos el cumplimiento en Mateo 26, 14, donde dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata conforme a lo que estaba escrito. ¿No es emocionante ver? Yo quiero que veas a Dios en la eternidad, antes de la creación del mundo. Dios hace un plan pensando, sabiendo que los hombres íbamos a pecar, sabiendo que el egoísmo nuestra independencia, la libertad que Él nos dio la íbamos a usar para mal. Pero por amor decidió enviar a su Hijo. Planeó antes de la fundación del mundo todo esto por amor a nosotros. Ya sabía que lo iban a vender. ¿Cuánto? 30 piezas de plata. Segunda profecía. Eso se encuentra en Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Escucha. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto. Porque ellos, vuestros padres, invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto. Dice Dios, yo hice un pacto con sus padres, pero ellos lo invalidaron. Así que yo voy a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Sí, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo un pacto con ellos a través de Moisés. Y este pacto se le llama la ley. Pero Dios está diciendo a través del profeta Jeremías, sus padres invalidaron mi pacto. Sus padres no obedecieron, no cumplieron, fueron desobedientes. Se volvieron idólatras, me abandonaron, dejaron mi pacto, lo quebrantaron. Pero Dios sigue amando a su pueblo a pesar de todo lo que hicieron. Dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Voy a hacer un nuevo pacto. Y en este pacto seré más generoso. Voy a perdonar sus pecados. No me voy a olvidar me voy a olvidar de sus pecados. Voy a perdonar su iniquidad. Pondré mis leyes no en piedras, los pondré en sus corazones, los pondré en sus mentes. La gente me va a conocer, van a poder tener una experiencia personal conmigo, no solamente por reglamentos o por leyes o por obediencia. Van a poder conocerme, cada quien me va a poder conocer como lo hacemos ahora en Cristo Jesús. Pero el profeta Jeremías vivió muchos años antes de Jesús. Y Dios está hablando diciendo, voy a hacer un nuevo pacto. Ahora veamos el cumplimiento. En Mateo 26, volvemos a Mateo 26, en el verso 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo pacto. ¿Cuál pacto? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Fíjate, ahora Jesús está en la cena íntima con sus discípulos,
En la última vez que cenó con ellos celebrando la Pascua justamente, les da a beber la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, del pacto que había hablado Jeremías. Pero me encanta lo que dice, mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Mi sangre es derramada por muchos. Voy a morir por muchos. Y la sangre mía va a ser derramada para perdón de pecados. No se te olvide. El perdón de los pecados no viene solo por decir, me siento mal, me siento avergonzado. El perdón de pecados no se puede, los pecados no se pueden limpiar, decía Isaías, ni con lejía, ni aunque amontones sobre ti jabón, la mancha de tu pecado no va a desaparecer. Lo único que quita el pecado de la vida de los hombres, de la vida de los seres humanos, es la sangre que Cristo derramó. Cuando una persona entiende que Jesús murió por él, cuando yo entendí que Jesús murió por mí y que su sangre fue derramada para limpiar mis pecados, y cuando yo lo creí en mi corazón y yo oré al Señor, le dije, Señor Jesús, creo lo que tú dices, creo en tu sacrificio, límpiame con tu sangre, perdóname mis pecados, bórralos. Yo fui perdonado, no por ser bueno, no por ser mejor que los demás, perdonado por la sangre de Jesucristo, por la fe en Jesús. Fui perdonado. Y todos a través de la historia después de Jesucristo que han oído el mensaje de Jesús y han creído, han sido perdonados. La sangre de Cristo está vigente. La sangre de Cristo sigue funcionando para perdonar los pecados de todos aquellos que creen en su sacrificio. Tristemente recuerdo que uno de los Beatles, grupo musical muy conocido en los años 60, 70, uno de ellos dijo en una canción, Jesucristo, no necesito tu sacrificio. Ese hombre estaba perdiendo la eternidad, estaba perdiendo la salvación. El único que podía perdonarlo, limpiarlo de pecado, el único que podía reconciliarlo con Dios, el único que podía darle un lugar en el cielo, un lugar en la casa del Padre, lo estaba rechazando a Jesús. Sí, tienes que entender, tus pecados no pueden ser borrados, sino solamente por la sangre de Cristo. Y cuando las personas aceptan el sacrificio de Cristo y reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas, como su Dios y como su Señor y como su único Salvador, entramos en un pacto. Jesucristo dijo, esta es mi sangre de pacto. Escúchame, Dios exige de todo ser humano que entren en un pacto con Él, en un pacto de sangre, en un pacto en la sangre de Jesús, no en nuestra sangre, en la sangre de Jesús, en un pacto confiando quién es Jesús, creyendo en Jesús, obedeciendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Creador de los cielos. Todo lo que estoy diciendo está escrito en la palabra. Sí, el perdón de pecados es gratuito. Es un pacto que se hace que es gratuito, pero que nos compromete con Dios, que nos ata con Dios, que nos une al Señor para siempre. Tercera profecía. En Isaías 53 dice la Escritura, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo y está hablando del Mesías, que iba a ser llevado al sacrificio. Y estando él en el momento de sacrificio, dice, no abrió su boca. Cumplimiento, dice en Mateo 26, verso 62. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba.
Jesús callaba. Jesús no se defendió. No se defendió. Él pudo haber dado argumentos. Créeme, Jesús pudo haber dado argumentos fuertes de su inocencia. Él pudo haber argumentado como el mejor abogado que haya existido. Pero él no lo hizo porque él estaba sujetándose al plan perfecto de Dios. Y cada paso que Jesús dio a la cruz, cada momento que vivió hacia la cruz, cada experiencia que tuvo, lo hizo pensando en aquellos que habíamos de ser salvos por la fe en Él. Cuarta profecía. En Isaías 50 dice la Escritura así: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. ¿Te das cuenta? Isaías está hablando del Mesías sufriente y está diciendo que él iba a poner la espalda para que lo azotaran, que él le iban a arrancar la barba, que le iban a dar golpes en sus mejillas, que iba a recibir burlas y que le iban a escupir el rostro. Y él iba a soportar eso. Amigos, hermanos, pocos de nosotros soportamos los insultos. Muy pocos. Somos de piel ligera. Cualquier mala cara que nos hagan, cualquier insinuación que se nos haga, nos llena de ira, nos provoca a reaccionar violentamente. Pero Jesús soportó todo lo que tiene que padecer por amor a nosotros. Le golpearon, le arrancaron la barba, le dieron cachetadas, golpes con cañas, con palos en la cabeza. Lo escupieron, lo insultaban. Y él enmudeció y no abrió su boca. No reaccionó con maldad, no reaccionó con odio, no reaccionó con coraje, no reaccionó con indignación. Él soportó porque él sabía que ese era parte del precio de nuestra salvación. Porque esos insultos y esos golpes y todo lo que él vivió era lo que tú merecías y lo que yo merecía y lo que todos los pecadores merecemos. Cumplimiento. Mateo 26. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo bofeteaban. Todo estaba escrito. No fue nada casualidad. No fueron ocurrencias. No fueron situaciones inexplicables, casuales. Jesús se apegó al plan voluntariamente y aceptó la vergüenza, la indignación, el dolor, la indignación por saber que él es inocente. No ha habido personas más inocentes que él. Pero la maldad de la gente lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron, lo ofendieron. Aquel que venía a salvarlos. Pero bien dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los apóstoles escribió: si ellos hubieran sabido quién era Jesús, quién era Él, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Última profecía. Salmo 22. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: ¿se encomendó a Jehová? Líbrelo él. Sálvelo, puesto que en él se complacía. Salmo 22. Salmos escritos
1000 años antes de que Cristo naciera. El plan de Dios era eso, que se iban a burlar, que iban a verlo, menospreciarlo, menear la cabeza, así como reprobación, y diciendo, pues a ver, pues si Jehová es tu Padre, pues a ver, bájate de la cruz, que te salve tu Padre, a ver, demuéstranoslo. Eso es lo que dijo el profeta, que iba a pasar. Y luego el cumplimiento lo tenemos en Mateo 27, que dice así: de esta manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbralo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Todo lo que vivió Jesús, particularmente en el tiempo en que estuvo, desde que fue juzgado hasta que murió, estaba escrito. Repartieron entre sí mis vestidos. Estaba escrito. En mi sed me dieron a beber vinagre. Estaba escrito. Horadaron mis manos y mis pies. Estaba escrito. Traspasaron su costado. Estaba escrito. Mi cuerpo mis huesos se descoyuntaron. Estaba escrito. Cada cosa que vivió Jesús estaba escrito. Jesús se apegó a un plan hecho con amor, un plan hecho por amor a ti, aunque tú todavía no nacías. Pero Dios, que conoce todas las cosas de principio a fin, te miró desde la eternidad y te amó y mandó a su Hijo a pagar el precio por tus pecados, por tus culpas y por las mías, desde luego. Por ese sacrificio fuimos salvos. Conclusión. Dice Primera de Corintios 15, primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como ya te lo demostré, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme al plan de Dios. Dice en Efesios, capítulo 1, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo aún antes de haber hecho al mundo. ¿Puedes comprender el amor de Dios por ti? Ya no mires a los demás. Piensa en ti. ¿Puedes comprender que antes que existiera el mundo, Jesús fue llevado a la cruz? Que cada detalle que vio Jesucristo era un plan perfecto de Dios. Y ese plan lo hizo porque tenía en mente a ti, a mí y a todos los que oyendo el Evangelio creen en Jesús. ¿Y qué es el Evangelio? Simplemente el Evangelio es, hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. Jesús vino a rescatarnos, a salvarnos. No vino a establecer religiones. Eso es cosa de hombres. Es cosa de comerciantes. Jesús vino a salvarnos, a llevarnos a la casa del Padre, a darnos salvación gratuita. El que quiera, dice la Escritura, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. Por último, el apóstol Pedro escribe
Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por, por amor de vosotros. Me emociona mucho entender este aspecto del amor de Dios. Es incomprensible que Dios haya dejado, mejor dicho, que Dios haya puesto en- como más importante a nosotros que a su propio Hijo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? Amados, amados de Dios, siempre has estado en la mente de Dios. Eso te debe dar confianza. Eso debe ser que ames a Dios, que respetes a Dios. Esto te debe hacer todo lo que Jesús hizo y sufrió. Su valentía para enfrentar como humano todo el sacrificio debe ser que lo admires, que lo ames, que lo hagas tu Señor y tu Dios, que decidas seguirlo, que decidas hacerlo tu Señor, tu Salvador y tu Rey. Vino como sufriente, cumplió con las Escrituras. La otra parte de las Escrituras dice, el Rey ya viene. Y ya no viene como Mesías sufriente, viene como Rey a reinar. Y todos los que hemos creído en Él y hemos confiado en Él y hemos aceptado su palabra, estaremos en su reino, el reino de los cielos, el reino de Jesús, el reino de Dios. Si tú que me estás oyendo, nunca habías entendido esto, es el momento en que tú puedes orar y decirle al Señor Jesús, decirle primero al Padre eterno, al Padre celestial, gracias por tanto amor. Y decirle a Jesús, gracias por ser tan valiente, gracias por morir por mí, gracias por tu sacrificio, lo acepto, creo en ti. Perdóname, tu sangre tiene vigencia, tiene valor, límpiame con tu sangre. Yo te voy a seguir. ¿Quieres que oremos? Vamos a orar. Padre celestial, gracias por amarme tanto. Gracias por pensar en mí. Gracias porque aún antes de que yo fuera formado, yo estaba en tu mente. Cuánto amor, no lo puedo comprender. Gracias, Padre. Señor Jesucristo, gracias por haber sido tan valiente, por apegarte al plan, a la voluntad perfecta de tu Padre, de nuestro Padre. Gracias porque aceptaste el sacrificio tremendo, incomprensible, solo por amor. Tú pudiste haberte defendido por quien eres y porque eres inocente de todo lo que se te acusó. Pero esta tarde, Señor Jesús, yo te recibo, acepto tu sacrificio, te pido perdón, límpiame con tu sangre. Sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador, de ahora y para siempre. Gracias por perdonarme y por hacer, Señor, que entienda tu palabra hoy. Gracias, gracias, Señor. Bien, hasta aquí el mensaje. Déjame decirte, el próximo domingo estaremos recordando la resurrección de Jesús y todo lo que significa. Y quiero que hagamos algo al final de la predicación. Quiero que todos los que me están viendo de nuestra iglesia, Casa de Gracia o de cualquier parte donde estén, tengan preparados los elementos porque vamos a celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Jesús dijo cuando iba a morir, hagan esto, cuando les dio el pan y el vino,
hagan esto en memoria de mí. Vamos a hacerlo el próximo domingo. Después de la predicación que yo dé, hablando de la resurrección de Jesucristo, vamos a tomar un tiempo para celebrar la Santa Cena, la Cena del Señor. Y aunque estamos lejos, estamos unidos, somos una familia. Pero necesito que cada familia tenga un poco de jugo de uva, representando la sangre de Jesús, y una tortilla de harina. ¿Por qué tortilla de harina el estilo norteño de aquí de Monterrey? Porque es harina, aceite o manteca y agua. Es pan sin levadura, como estaba escrito. El pan que tomó Jesucristo y repartió con los apóstoles era pan sin levadura. Prácticamente era una tortilla de harina. Así que el próximo domingo quiero que todos ustedes, cada familia, tenga preparado un poco de jugo de uva y vasitos para los que estén presentes oyendo la predicación y quieran participar en la cena del Señor. Y también tengan una tortilla de harina y la vamos a partir en pedazos y vamos a tener a recordar la Santa Cena o la Cena del Señor, la última Cena del Señor, porque es un mandato de Jesús. Y esto nos habla de que aunque somos muchos y estamos separados, somos un cuerpo en Cristo. Estamos lejos, pero estamos unidos. Amén. Que el Señor les bendiga.